Si buscan información rigurosa, verificada, contrastada y seria, o si quieren leer y debatir opiniones personales, argumentadas, críticas, pero jamás escritas desde el odio, bienvenidos a esta modesta cuenta. Si aquí buscan imparcialidad en la opinión, vayan por la sombrita. ¿De quién estamos hablando, Tati? El negro Vela. Seguro. Y este capítulo, ¿cómo se llama, mi querido Álvaro Samaniego? Enredados en las redes, todos caímos en la tela de araña de las redes sociales. Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son nuestras redes sociales, mi querida Black? Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Y como todos los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Pichincha y en todas estas redes sociales. Y de todos menos eso somos los siguientes. Compañera, curiosa, buscadora de votos, Tatiana Larrea. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. En este capítulo de Todo Menos Eso tenemos nada más y nada menos, como ya lo dijimos, a Fabricio Vela. Fabricio tiene un año menos que yo, es nacido en el 73. Un año menos que yo también, por si acaso. ¿También? Sí. Ah, Claro. Caramba, estamos entre jóvenes. O bueno, ya Todos 10. tienen más que la Más Black. que la Black que ustedes. Bueno, les ganamos. En todo caso, Fabricio nace en Ambato. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero luego Fabricio en su adolescencia va a vivir a Manabí. Entiendo que su mamá es manabita, su papá es de Ambato, y se divorcian, o ya nos contará muy bien cómo fue este asunto. Y el tema es que va a Puerto Viejo, vive en Puerto Viejo, que es una de las ciudades de Manabí que a mí más me gusta, la capital. Y aparte de comer rico, me imagino, él se dedica a estudiar economía. En eso también nos parecemos, y yo también estudié economía, y no nos gustó a ninguno de los dos. Y él se dedicó más al tema del periodismo, y yo traté de dedicarme más al tema del audiovisual y al cine. Pero yo detesto el fútbol y Fabricio ama el fútbol y se inaugura como también un periodista deportivo. Fabricio desde muy chiquito era operador de radio, amaba la radio y me imagino que siendo operador estaba metido en el tema de los cables, ya nos contará, pero era la época de los vinilos, de los cassettes. Fabricio, ¿cómo te inicias en este arte fantasioso de la radio y cómo fue que fuiste a economía, volviste? ¿En dónde arranca todo esto, Fabricio? Bueno, gracias Nicolás, gracias a todos ustedes, a Álvaro, a Tati, también acá te acabo de conocer. Esta es la Black Mama. La Black Mama. Así se llama. Así Black se llama, Mama. claro. Acabo de conocer a la Black Mama. Y vos puedes ser Oye, Taita casi, Negro. casi me pego la carcajada ahí tú leyendo mi tweet fijado. Claro, pues. Es que es impactante, pues. Y eso te Claro, es que yo le digo mucho. que si la gente me pide objetividad, cuando opino, vayan por la sombrita, hermano. Si piden imparcialidad, que vayan por la sombrita. Ya más adelante les contaré este conflicto ridículo de la imparcialidad. Pero bueno, primero, gracias por invitarme, ¿no? Me siento muy honrado. Les estuve ahí stalkeando. Me parece maravillosa esta apuesta audiovisual que ustedes tienen. Tú eres un capo, obviamente, en el tema audiovisual, Nicolás. Gracias. Así que muy, muy chévere está saliendo y estoy seguro que esto va a seguir creciendo. Bueno, casi que has resumido parte de mi vida, ¿no? Yo soy ambateño, nacido en Ambato, con raíces manavitas. He vivido en Ambato, en Puerto Viejo, en Guayaquil y en Quito. No comulgo para nada con la visión del matemático Illingworth sobre el tema del centralismo. Detesto el regionalismo, por supuesto. Y en varias etapas de mi vida, ¿no? En mi niñez mis padres se divorciaron, viví una temporada en Guayaquil, luego en Puerto Viejo, luego volví a Ambato, terminé el colegio en Ambato, iba a ser economista, sin embargo todo el tiempo de colegio hice radio, porque mi padre es radiodifusor, un radiodifusor de vieja data, de viejo cuño en Ambato, hasta ahora hace comunicación. Y claro, aprendí a operar, pues. En ese tiempo todo era análogo, todo era así una consola más o menos como esta. ¿Pero esa radio dónde era, Fabricio? Era Radio Calidad de Ambato. Ajá. Radio Calidad de Ambato. En el tiempo en que las AM mandaban, pues. Y esa era M. AM. Claro, te estoy hablando del año 86 más o menos. No, yo estaba- 86, 87.
No. Todavía mandaban las AM. Recién las FM empezaron ahí a emerger. En Ambato aparecieron 3. Me acuerdo que eran Hola, Caracol y Ritmo 95, de las que me acuerdo. El resto eran todas AM. Era la época en que los canales de televisión y los periódicos tenían siempre prendida la radio porque ahí estaba la inmediatez de la información. Claro, Cualquier canal. El Fonpach. Claro. El Fonpach. Le oía al de la radio que había un accidente y volaban a filmar el accidente. Claro. Entonces sabían, se ha igualado, digamos. Claro, más bien ahora creo que tienes esto, El ¿no? Twitter. Sí, Tienes- claro. No, tienes esto. Y esto es es un transmisor en vivo desde cualquier Claro. parte que tú estés, dependiendo de los datos que tengas y todo. Pero eso fue tu papá, fue una referencia. Mi papá tuya. fue una referencia. Sí, A ver, sí. ¿Qué es ser operador de radio? O sea, tú estás ahí y pones la música, operas la consola, pones los discos, pones la música, pones las O propagandas. sea, sabías de música vos. Claro, yo aprendí música del recuerdo, por ejemplo. Yo me formé escuchando. Pero que eran boleros. No. Rafael, Los Terrícolas, Julio Los Iglesias. Pasteles Verdes, Julio Iglesias, Ah, Sandro de sí. América, Camilo Mocedades. VI, ¿Qué año? Mocedades. ¿Qué año? Te hablo año 87 más o menos. Estabas en la plena época. Todas pues. las del Claro. canal. Claro, pero entonces vos oías Pero esto era- juntitos y Oye, viejitos. en ese tiempo, hermano, tú tenías los discos LPs de 33 revoluciones por minuto y tenías los discos de 45 que llevaban las disqueras a las radios. Entonces llegaba Fadisa, Fediscos, que A eran las regalar, disqueras, claro. a regalar, pues para promocionar. Y era sacarle del plástico. Le debe ser un sacabas el lío. plástico y tenías una canción del un lado y otra canción del otro lado. Eran las Claro. canciones ¿Y promocionales. cómo le achuntabas la aguja a la canción cuando era la canción número 4, por Con ejemplo? la Claro, línea. no, pues ahí había una linita, pues Eso tú sí. tenías Línea. separadas las líneas, entonces tú tenías que atinarle la línea. Está hecho el Le ibas, joven. claro, le ibas limpiando primero el disco y le ibas limpiando la aguja también, Claro. ¿no? Y le atinabas, ¿no? Y era- Pero Ah. más de la mitad de la audiencia de este programa debe ser que no sabía de eso, ¿no? Claro. El disco de ¿De qué me 45 hablas? revoluciones era una cosa de este tamañito. Un poquito que más tenía grande, un poquito más grande. Canción al un lado, Eso. canción al otro lado. Así es. Y era 45 por la velocidad a la que se Claro, movía. 45 Y- revoluciones por minuto. Y 33 era más grandecito, tenía 6 o 7 canciones por lado. Más o menos, sí. Más o menos, y claro, era 36 revoluciones por minuto 33. la velocidad a la que se movía. Fabricio, 33. y mientras vos ponías la música, imagino que daba una pauta y te decían, ahora Julio Iglesias lanzó tal canción, ¿tu papá daba noticias de qué era el programa? Mi papá, mi papá gerenciaba la Radio Calidad. Entonces, y mi papá era además la voz comercial de la radio. Y mi papá también tenía ahí un programa musical que en aquel tiempo realmente tenía mucha audiencia en Ambato. Y yo lo que dije es, que quiero aprender a poner música. Entonces, uno de los operadores, José Manzano, me acuerdo que era, me enseñó a operar. Entonces, por ejemplo, cuando el José pedía permiso un rato, yo me quedaba ahí poniendo la música hasta que finalmente me dieron un turno y el fin de semana ponía música, ¿no? Yo solito ponía música. En el horario familiar de 5 a 6 de la mañana. Más o menos, claro. Por ejemplo, yo el sábado ponía música de 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿Y te llamaban? ¿Era en vivo? ¿Tienes línea abierta? ¿Los enamorados? Yo no locutaba todavía. Ah, No locutaba porque en la voz no me daba, pues. Entonces, tenía una voz de guagua. pero todavía. le entraban llamadas. Entraban llamadas, claro, la gente te decía, puedes complacerme con una canción, puedes ponerme una canción. Entonces te pide la gente, ¿no? Así. ¿Y la gente que llamaba era joven, vieja? No, joven, claro. ¿Y claro, sí les gente ponías? joven. Claro, ¿Pedían? por supuesto. Porque yo la me gente pasé pedía. toda la adolescencia llamando. No, y sí, póngamele, sí. y no me ponían. No, Nunca, sí. güey. Y con Luego aprendí a locutar, ¿no? Y con el tiempo locutas igual que tu papá. No. Me encantaría locutar como mi papá, ¿no? Pero mi papá tiene la locución de la vieja guardia. Mi papá tiene una locución un poco más grave, tiene hasta ahora, ¿no? Mi papá Y tiene pausada 73 años y pausada, tiene 73 años, pero tiene la misma voz. O sea, realmente, yo siempre he dicho, hubiera querido tener la voz de mi papá. Él tiene la voz de los locutores de antaño, ¿ya? ¿Y de izquierda o de derecha tu papá? Mi papá es de derechos. Así. ¿Y eso te llegaba o no te llegaba? No. Alguna vez me dijo hace algún tiempo que estábamos pegándonos unos tragos ahí en la casa y hablando de política, porque yo soy más del centro hacia la izquierda, ya y mi papá es más derechoso. Me decía, por Dios, qué criado, me decía. Oye, Fabricio, ¿y por qué te gusta el fútbol? Tenía 11 años. No, 12 años tenía. Cuando vi México 86, el primer mundial que pude ver. Así que lo disfruté a plenitud, porque claro, en España 82 todavía no tenía tanta noción del fútbol y menos en Argentina 78. Pero para mí México 86 para mí es el mundial de los mundiales. ¿Ya? Yo seguí ese mundial, no me perdía ningún partido, desde ahí soy hincha de Argentina, siempre fui maradoniano además.
Yo soy maradoniano desde ese mundial. Yo también. Ya, desde ese mundial, claro, me acuerdo de todos los partidos. Argentina debuta con un 3-1 frente a Corea del Sur, luego el empate 1-1 con Italia, luego tienes el 2-0 frente a Bulgaria. ¡Qué memoria, no! ¡Qué bestialidad! Luego, octavos de final, tienes 1-0 frente a Uruguay, luego tienes el partido emblemático. Creo que ese es el partido más emblemático de la historia de los mundiales, el de Argentina con Inglaterra. Claro. Por la mano de Dios. La mano de Dios. Y por el gol más espectacular de la historia de los mundiales, que Maradona se lleva 5. Luego tienes el 2-0 frente a Bélgica y el 3-2 en la final frente a Alemania. Entonces, a mí ese mundial me marcó como hincha del fútbol, hincha de Maradona, y siempre le sigo a la selección argentina, menos cuando juega contra Ecuador, ¿no? Por si acaso. ¿Y estos periodistas de fútbol, estos periodistas deportivos eran como tu pasión? ¿Vos querías ser como ellos o querías ser diferente a ellos? ¿Cómo fue? Nunca quise ser periodista deportivo. Es más, en mi adolescencia yo no me había visualizado como periodista. Me gustaba la radio como un hobby, hacía radio, pero llegué a cuarto curso y decidí seguir físico-matemático para ser economista. Entonces yo quería ser economista. Entonces terminé el colegio, salí de Ambato, porque en Ambato en ese tiempo no tenías la oferta académica que tienes hoy. Solamente había la Universidad Técnica de Ambato y no había Facultad de Economía en Ambato. ¿Y por qué querías ser economista? No Por sé, eso. Pero siempre le pregunto. O sea, eso a me los gustaban las economistas. matemáticas. Eso pregunto a los economistas. O sea, me gustaban las matemáticas. Pataleé mucho en física, no tuve un buen docente en física, tuve buenos profesores, sobre todo en el ciclo básico de matemáticas. Yo era un capo para el álgebra. Pero si me pones Qué ahora un raro, problema. ¿no? No, si me pones hoy un problema de factoreo, te juro que fracaso porque no me acuerdo nada. Yo Pero en el- todavía sigo preocupada por cuál será ese momento en mi vida en el que tenga que utilizar un trinomio al cuadrado o Imagínate. alguna cosa de esa que yo no me O, acuerdo. o alguno de los casos de factorización, ¿no? Claro, me gustaban los números, me gustaba la matemática. Y dije, quiero ser economista, pero salgo de Ambato, me voy a Guayaquil donde mi madre, porque en Guayaquil, o sea, quería entrar a la Católica de Guayaquil a estudiar economía. Espérate. Entonces faltaba 4 meses para el preuniversitario, porque en ese tiempo, jóvenes de mi patria, hacíamos preuniversitario pues, Así es. para entrar a la universidad. ¿Un año, 6 meses? Eran 6 meses. 6 meses. Ya, el propedéutico que luego le llamaron. Y en ese tiempo, en esos 4 meses, me sale una pasantía en Canal 4 de Guayaquil, Tele 4 Guayaquil, que luego se llamó Telesistema, hoy RTS. Hice una pasantía de una semana. A mí me ayudó el hecho de que como había hecho radio, algo conocía de la movida de los medios. Tenía 18 años y a los 3 meses me llaman a trabajar como reportero. Pues. Y salías en cámara. O sea, claro, ya como reportero. O sea, hacías pantallazos. Pantallazos, sí, pantallazos. Wambra ahí era flaquito, ¿no? En ese tiempo. Entré a trabajar un 19 de diciembre del 92. Y quedabas Del 92. noticias. O sea, no, era reportero, cubría noticias en la calle. O sea, recogía noticias con Álvaro alguna vez, ¿te acuerdas, no? Cuando vine a vivir a Quito nos conocimos con Álvaro. Álvaro trabajaba en CTV. Entonces éramos reporteros. Sí. ¿Cuántas veces nos coincidimos en coberturas con el Álvaro? ¿Y cuál era la relación de la ciudadanía para ese año con, por ejemplo, la radio y la televisión? ¿Qué tan importantes eran? Era ustedes? muy importante. Ya, mira tú que yo empiezo como periodista, siendo todavía egresado del colegio, en un momento muy particular de Guayaquil. 3 meses antes había asumido Febres Cordero la alcaldía de Guayaquil, el 10 de agosto del 92, y había asumido Durán Ballena presidencia de la República. Pero esta elección de Febres Cordero en Guayaquil terminó siendo una especie de grito de la ciudad frente a una situación muy compleja, ¿no? Las administraciones de los 8 años precedentes del rolosismo, primero con Abdalá, que no terminó, luego con Elsa Bucarán, que no terminó. Ustedes deben recordar ese episodio del reparto de los juguetes en Guayaquil, que fue horroroso. La ciudad estaba hecho pedazos. Y era la reivindicación de León. Claro. Luego de la presidencia, el caso Rangacir y Claro. todo lo demás, tú recordarás, pues él Taurazo. fue enjuiciado, ¿no? El Taurazo en el año Para 87, Restrepo. claro, el tema de los Restrepo en el año 88, por mencionar algunos elementos, ¿no? Black Mama no ha llegado todavía. Y claro, los No, pero medios yo de... tengo conciencia porque mi mamá trabajó mira tú. años en el Congreso. Capaz que usted la conoció, mi mamá. Después Mamá se vamos llama a- Nereida Ortiz. Ya. No, es que si hay alguien especialista en la Asamblea o en el Congreso Nacional aquí, señor. Pero entonces, Oye, pero espérate, resulta que los medios de comunicación, canales y radios, se alinearon todos en torno a la figura del alcalde con un objetivo que era el de salvar a la ciudad. el Malecón 2000 y esta... Claro, eso fue posterior, pero lo primero, que fue una de las Luego. primeras cosas que yo cubrí, Febres Cordero despide a 5,000 trabajadores municipales que supuestamente eran pipones. Ponen orden. ¿Ya? De esa época Claro. viene el término los pipones. De esa pipones, época sí. vienen los pipones, que es la gente que cobraba sin trabajar. Y toda la prensa, la radio y la televisión guayaquileña alineada en torno al alcalde. Fabricio, ¿les llegaste a entrevistar a León?
a entrevistar no como alcalde, sí participé en sus ruedas de prensa, porque León, oye, criticamos las sabatinas, ¿no? La generación de hoy criticaba las sabatinas o estos ejercicios que se hacen semanalmente. León, cada jueves a las 10 de la mañana, hacía una rueda de prensa para informar lo que hacía en la ciudad. Y el momento que se abría la ronda de preguntas, por decirte, Febres Cordero se tomaba 45 minutos para explicar todo el trabajo de la semana, ¿ya? Terminaba y se abría la ronda de preguntas. Nadie le preguntaba de los temas de la ciudad. Le preguntaban de los temas nacionales. Y Febres Cordero marcaba línea política. Era el contradictor del gobierno de Sixto. Esto te iba a decir, era más famoso que Sixto. Claro, era el contradictor. O sea, tú identificabas al contradictor del gobierno de Sixto y era León. Era León. Porque además, acuérdate tú que en el gobierno de Sixto, el poder tras el poder era el vicepresidente Dajic, que manejaba el frente económico. Y Dajic con Febres Cordero no se podían ver. Incluso, claro, el juicio político contra Dajic en el año 95 lo lideran 2 diputados socialcristianos, que son Javier Neyre y Rafael Cuesta. Porque Sixto Durán Ballén y Dajic salen del social cristiano. Pero primero Dajic. Claro. Porque Dajic fue ministro de Finanzas en el gobierno, partido. claro, en el gobierno de León. Ese fue el Y tiempo del Sixto, cenicerazo, ¿no? claro, en el 90. Claro. Y Qué Sixto, divertido, ¿no? oye, y Sixto deja el Partido Social Cristiano en el 91 para las elecciones del 92 porque Así no le iban a es. dejar ser candidato, porque León había decidido que sea Nebot. Y Sixto asumía, digamos que era su momento luego de perder 2 elecciones, la del año 79 y la del año 88. Y va por el ¿Ya? Frente de Reconstrucción Nacional. No, ese fue en el 84. El PUR. El PUR, el Partido Unidad Republicana en alianza con el Partido Conservador. Sixto crea un partido para esa elección que era el PUR, el Partido Unidad Republicana. Y seguramente no se acuerdan de este detalle. Una figura emblemática del PUR, luego de Sixto, ¿saben quién era? Ahí les tomo la lección. No El te PUR. Carlos Julio Rosemena Monroy. que todavía Ah, no es verdad, moría. claro. Fue diputado provincial de Guayas entre el 92 y el 94. Fabricio, en todo caso, ese momento fue una gran escuela. Claro, por supuesto. Oye, yo iba a las ruedas No de prensa. dormías. Yo iba a las ruedas de prensa de León. Y yo, mocoso, ¿no? Asustado. Ahí dejaba que pregunten los experimentados, porque yo era un guambra ahí. Que me daba miedo preguntar. Yo tengo ¿Quién era? una duda, una muy profunda. Estabas avanzando en el periodismo, pero ¿por qué te vuelves hincha del Emelec? A ver, a mí me gustaba el Emelec desde mi adolescencia. No pero le gustó esa pregunta. No, sí, yo lo A contesto. propósito, y voy a abrir un paréntesis, ¿saben ustedes Me- qué significa Emelec, no? Empresa Eléctrica Empresa del Eléctrica. Ecuador. Empresa pues. Eléctrica del Claro, Ecuador. claro, pues sí. Vas a preguntar eso. No, vos, Todo el mundo sabe. ¿Cómo vos afirmamos? Oye, a mí me gustaba el Emelec, pero a ver, yo era hincha del técnico universitario, ya, como ambateño. A mí me gustaba el técnico universitario de Fabián Burbano. Ya, ese era el equipo con el cual yo crecí en la adolescencia. Pero siempre me gustó el Emelec. Y claro, me voy a vivir a Guayaquil. ¿Y sabes quién era mi vecino? El Chinto Espinosa. No, pues, Ay, qué El lindo. Chinto Espinosa. ¿Con que quién, era- con quién Qué vivías lindo. vos? Primero vivía con mi mamá y luego ya me uní con mi esposa y luego me casé con mi esposa. O sea, tu primero nos esposa es unimos. guayaquileña. Mi esposa es guayaquileña. Hasta te enamoraste ahí. Sí. Le conocí siendo Oye, haciendo mis cuéntame, primeros pasos cuando como ibas a reportero. estas ruedas de prensa, ¿quién era tu periodista favorito o a quién emulabas en ese Verás, momento? yo hice una muy buena relación de amistad y gente que me guiaba. Yo debo decir que había algunos de los colegas experimentados que me guiaban. Steven Macías, que era un poco más contemporáneo, pero ya tenía cierto recorrido. Hice una muy buena amistad con Steven, que estaba en Ecuavisa. Hugo Gavilanes, que en paz descanse, tipazo, realmente un tipazo. En ese tiempo trabajaba en Ecuavisa. Douglas Argüello, que era reportero de Teleamazonas Claro, con también. esa voz. Pedro Jiménez, Rolando Panchana. Fausto Valdivieso, que en paz descanse, entrañable amigo. ¿Sabes por qué los cito a estos colegas? Que yo era el mocoso, pues, del grupo. Era el mocoso. O sea, tú tenías esta gente, tenías a María Cecilia Largacha, que en ese tiempo estaba en TC, antes de ir a Ecuavisa, y claro, yo era el guambra, ¿no? Entonces, muchos de ellos me guiaron. Entonces me decían, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, ¿sabes qué? Pregunta esto, ¿sabes qué? Oriéntale por ahí tu nota, sin yo preguntarle, preguntarles a algunos de ellos. Entonces yo soy agradecido con ellos. Ellos me guiaron siendo yo un guambra ahí que estaba aprendiendo esta vaina. ¿Pero extrañabas la radio? En ese momento no tanto. ¿Por qué? Porque salías Ya empecé, no, más que todo empecé a incursionar en una cosa que yo no pensé que iba a tener futuro, al punto que yo entro en diciembre del 92 a trabajar, pero en enero del 93 me matriculo en la Laica de Guayaquil en la Facultad de Economía. Me acuerdo clarito que me costó el preuniversitario 500,000 sucres. Me acuerdo clarito. Oye, plata botada.
Plata botada. Duré una semana en el preuniversitario. Ah, no tenías tiempo. No, no, más que tiempo, ya me aburrí. O sea, dije, no, lo mío es el periodismo. Oye, Claro, en la Fabricio, calle, en la calle Ya, las en la papas calle, queman. la adrenalina, hermano, de estar en la Pero, cobertura, de estar de lado a lado, Oye, de coger y- con la cámara, con el micrófono. pero ¿Y además tu te papá metes en la orgulloso? política. Sí. Pero Estaba además orgulloso. cambia. Cambia, ¿no? Mi papá Se nunca, mete en política. mi papá nunca me impuso nada, debo decir. O sea, mi papá me dijo, ¿quieres ser periodista? Sé periodista, ¿quieres ser economista? ¿Quieres ser economista? ¿Quieres ser militar? Sé Ya, militar. pero cuando te vio en pantalla te corregía. Me aconsejaba, no me corregía, me aconsejaba. Te cobró Sí, los sí. 500,000. No, porque él no me dio los 500. Yo te hubiera cobrado. Y te quedaste bastante tiempo en la tele. Me quedé en Canal 4 2 años y medio hasta abril del 95 que vine a vivir a Quito. Vine a vivir a Quito porque tenía una propuesta de una radio, pedí el cambio del canal, primero me dijeron que sí, acepté la propuesta de la radio, luego me dijeron que no en el canal, entonces me molesté con el canal, le renuncié al canal y me vine a Quito. Eras bravo. No, pues me dio coraje, falta de seriedad. Pues. Claro. Entonces con el mocoso, con el pelado, con el guambra, querían... Y era la primera vez a Quito. Claro, sin familia, sin amigos, sin nada. O sea, fue durísimo. Vine con mi mujer, para mi mujer fue terrible porque ella era recontramona. ¿Qué año era esto? 95. ¿Qué edad tenías en el 95, Black? A ver, ahorita tengo 37. A ver, Yo a digo ver las nombres. matemáticas, aritmética, A ver, puta economistas. madre, y ya. O sea, haz valer eso. Pero sé que ya me Ah. mandaban a la tienda y ya escribía cursiva. ¿Y cuál era tu relación, Black, con la tele, con la radio? ¿Sí significaba para ti algo eso? ¿Qué sintonizabas más, la radio o la tele? O sea, es que en ese tiempo me acuerdo que habían a cada rato en la tele los flash informativos y los en breve y un montón de cosas así. Y mi mamá trabajaba en el Congreso. Y aparte, a nuestra casa llegaban ciertos personajes políticos que yo luego veía en la tele. Y por más chiquita que era, me llamaba un montón la atención. Entonces, por eso todavía tengo un cierto recuerdo bien Un vago contundente. recuerdo. Ajá, exacto. Entonces Sí. yo, qué sé yo, por ejemplo, recuerdo dentro de esta campaña política que hicieron una canción con la canción de los Locos Adams en contra de Bucarán. Claro, entonces hasta me acuerdo de la canción. Y claro, para mí era súper importante porque en ese momento también como niña negra seguía mucho la figura de Jaime Hurtado. Entonces, el saber que había un negro representativo dentro del Congreso, porque yo ya sabía lo que era el Congreso, para mí era súper importante. Claro. Fabricio, quizás la guerra con el Perú fue uno de tus desafíos periodísticos. Fue ¿o no? una de mis frustraciones. Porque claro, otra vez, yo era muy joven. Debo haber tenido 20 años cuando fue la guerra del Perú. Claro, 20, 21 años. Y claro, a Patuca, en la provincia de Morona, Santiago, a Méndez Patuca, mandaron a los más experimentados. Álvaro Samaniego. Tú fuiste, ¿no? Tú estuviste ahí en Patuca, ¿no? Estuve 59 días en Patuca. para ser Claro, exacto. y yo me moría por estar ahí. ¿Ya? ¿Ah, sí? Claro, pues, o sea, impetuoso, uno quería estar ahí. Pero no, pues yo no tenía la experiencia y yo la entiendo. O sea, digamos, ahora en la madurez uno entiende también las decisiones de los jefes. Pero en la ese guerra. tiempo sí me... ¿Pero qué pautabas? ¿Qué hiciste? Guerra es ¿Cuál fue tu guerra. papel en la guerra? No, pues me fui a El Oro, me fui a vegetar en El Oro. En El Oro no pasó nada. Pero me mandaron a la frontera, al otro lado de la A frontera, o sea, esperar al Oro. la invasión de A los ver si es tanques. que llegaba ahí una corbeta peruana a aguas territoriales. En El Oro no pasó nada, no pasó absolutamente nada, pero fui a cubrir en El Oro. Claro. ¿Ya? Entonces, digamos que esa fue mi primera gran frustración del periodismo. ¿Y te llamó la atención cómo fue que se declaró al Ecuador victorioso? Fue la CNN. Acuérdate que Ujú. la CNN, Con el reportaje de Gestoso. correcto. ¿Qué te pareció ese acontecimiento? El reportaje de Gestoso me pareció espectacular. A mí me encantó el reportaje de Gestoso. No sé, a mis colegas, a mí me encantó. A Gestoso le gustó muy poco su visita al Ecuador, ¿no? Y si me permite contarles lo que, A ver, lo que cuenta, sucedió cuenta. en realidad. ¿Tú que estuviste ahí? El bochinche de Él Gestoso. entró, el bochinche de Gestoso. Él entró Chisme. con el apoyo del ejército ecuatoriano, le pusieron un helicóptero a super disposición. Puma. Es que era obvio porque al estuvo- Ecuador le interesaba que se visibilice su es narrativa una, de la es una guerra. gran jugada. Pero una gran ¿no te jugada. parece maravilloso eso? Pero espérate un Eso fue ratito. Freddy Ya, Ellis. pues, Gestoso deja sale- contar el chisme. Gestoso sale en el helicóptero después de haber hecho su cobertura y se les prenden las alarmas de un ataque aéreo del Perú. Entonces, del helicóptero en donde venía hace lo que se llama un vuelo estratégico, una salida estratégica para evitar los aviones peruanos. No me acuerdo exactamente cuál era el modelo, pero bueno. Y yo le vi a Gestoso cuando bajó del helicóptero, ese vuelo fue tan salvaje que Gestoso tenía el pantalón mojado.
Yo le vi con estos ojitos. O sea, por eso dices que no le gustó. Yo creo que no le agradó del todo. Pues. Ahora mira, y aquí estamos entre periodistas, ¿no? También cuando cubres ese tipo de cosas o determinadas cosas, a veces necesitas una dosis de suerte. Sí, claro que sí. Resulta que Gestoso tuvo una suerte. Ya. Suerte, entre comillas. Se encontró con una caravana del rescate de un soldado, ¿ya? Que había caído en combate. ¿Tú te acuerdas, no? Claro que sí. Y él hace toda la nota en torno justamente al rescate de ese Correcto. cuerpo Ni y a cómo siquiera- recorren los Ni siquiera era una patrulla que estaba Una en patrulla. combate. Eran unos soldados sacando un muerto. Sí, exacto. Básicamente Pero por te hace la selva. historia sobre eso. Y creo que fue muy buena para sustentar la narrativa del Ecuador, verás. Fabricio, ¿eso impactó en tu decisión de que sí tienes que ser periodista? ¿De pronto ya tenías No, no, no. decidido? ¿O No. la importancia del periodismo? No. ¿Ya no, no, no. sabías que eso era así de poderoso? No, sí. O sea, yo cuando, como les decía yo, luego de que estuve 5 días, una semana en la Facultad de Economía de la Laica, ahí me di cuenta que no, que lo mío es el periodismo. O sea, ya encontré ahí mi vocación era el periodismo. O sea, siempre tuve esa vocación, pero tal vez no me había dado cuenta. Fabricio, ¿y cómo resolviste la hora de Sixto, por ejemplo? Bueno, Ahora yo me imagino que tú tienes recuerdos de esa Claro, yo hora. cubrí la hora de Yo también Sixto en tuve unos flashazos de la hora de 1994, Sixto. trabajaba en Canal 4, ¿te acuerdas de la Carla Rossiñol? Y luego fue tu Claro. compañera. Yo era Nuestra presentador compañera. en Gama. ¿Ah? Tenía que llegar a las 5 de la mañana al set para noticias. Ya, pero Claro. Fabricio, ¿cuál era el motivo de la falta de luz en la época de Sixto? Lo mismo de ahora, Lo ¿no? de Si no había ¿Eres paute. estiaje? Lo de mismo de siempre. ahora. Exactamente, falta de lluvias. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Pero con menos hidroeléctrica o con menos gente? No, menos hidroeléctricas, claro. Y menos tenías, población. No tenías Mazar, no tenías Coca-Cola, no tenías sopladora. Y Pero menos- las sequías eran las mismas, así de inclementes. Yo no lo sé, no podría acordarme. O sea, si yo te digo en este momento sí son iguales, estaría mintiendo. No me acuerdo. Yo me acuerdo es del hecho. Y el hecho es que hubo estiaje. Ya, el gobierno de Sixto me parece que en 2 o 3 ocasiones tuvo que decretar medidas de racionamientos, pero claro, la más recordada es la hora sixtina, que te cambió una hora ya en el ingreso en la mañana y una hora en la tarde. Y claro, teníamos que levantarnos más temprano, ¿no? Pero eso era porque Sixto había vivido en Estados Unidos, entonces Claro. tenía en su memoria lo del cambio de hora por cambio de Sí, estación. por Esa supuesto. era la ¿Y cosa. esa fue una buena o mala decisión? Yo no sé al final si es que le sirvió al Yo sí me acuerdo. yo sí me acuerdo. al gobierno, porque Yo me me pongo, acuerdo, espérate me un ratito acuerdo. solamente esto, porque me pongo a pensar, o sea, reduces en la mañana, pero en la tarde tienes la hora pico, o aumentas en la mañana, pero en la tarde, no sé hasta qué punto. Pero Fabricio, perdimos plata, porque ya era la segunda. Imagínate, no, guerra. claro. Después el tema de, mira cuánta plata estamos No, yo perdiendo creo, ahora. yo creo que en la guerra perdimos más plata, me parece. Pero entonces a Sixto le tocó durísimo. Sí. Sí, eso tuvo una confluencia de situaciones, más allá de que yo tengo muchos cuestionamientos sobre la política económica y el manejo de gobierno de Sixto, pero claro, se enfrentó con los apagones, se enfrentó con la guerra del CENEPA y tuvo crisis política, lo Se del enfrentó- vicepresidente, se por enfrentó ejemplo. con Dajic. ¿Ya? O sea, tuvo la crisis política y además tuvo el caso Flores y Miel, ¿no? ¿Ya? Donde estuvo vinculada a su familia. ¿Y ya te gustaba la política para ese momento? Sí. Ya De estabas- hecho, ya habías dejado claro. el fútbol ya. No. A ver, yo no cubría fútbol. A mí me gustaba el fútbol, que era otra cosa. Digamos que en mi época de colegio, yo hice borde de campo en el Estadio Bellavista, cuando era todavía pelado. Hacían las transmisiones y yo daba las alineaciones o el tiro de esquina o los cambios. En ese tiempo no había celulares. Entonces era o con un handy o con el micrófono de línea, ¿no? Pero no. O sea, era como te digo, un hobby, ¿no? No es que nunca intenté ser reportero deportivo. Pero ya la política me gustaba sin lugar a dudas. Empecé a seguir mucho el Congreso. Desde el año 94 empecé a seguir mucho el Congreso. En el 95 que vine a vivir a Quito, yo empecé a cubrir Congreso y de hecho, el primer episodio político que yo cubrí fue el juicio político de Ajic. Con temblor y todo. Con temblor y todo. ¿Y cómo te trataban los asambleístas o los congresistas Los diputados. en ese momento? ¿Y cómo te trataban tus colegas capitalinos que venía de Guayaquil? No, ¿Cómo bien. No, bien. Claro, tú tenías ahí gente experimentada, ¿no? Tenías a Félix Narváez, tenías al Bicho Ordóñez, que ya era el reportero, hasta ahora es el reportero legislativo del Universo. Tenías a Martín Payares, que en ese tiempo ya estaba en Diario El Comercio. Tenías a Saudia Leboyer. Tenías a Anita Angulo Benavides, que estaba en Diario Hoy. O sea, ya tenías
tenías varios reporteros de estos que eran pesos pesados que hacían las coberturas en el legislativo y obviamente uno iba aprendiendo de ellos, ¿no? Un poquito el tema Tú de hacías cobertura. radio y allá. Yo hacía radio, primero radio y luego televisión. ¿Y ustedes se sentían importantes con mucha, ¿cómo se llama? Tenían poder. ¿Quiénes? Los periodistas en ese momento. Por supuesto. Siempre. Cambiaban Siempre. un poco las cosas. ¿Tenías tú la capacidad de anticiparte o cambiar un poco el futuro de los ecuatorianos? Yo soy de los que piensa que la prensa sí es un poder. Claro. La prensa es un poder. Y por ende los periodistas tienen ese poder. El momento que yo hablo, y eso le digo yo a la audiencia muchas veces en las mañanas, de alguna manera yo soy un ciudadano común y corriente, entre comillas, que tiene este privilegio de estar frente al micrófono, frente a la cámara, pero eso me da un poder. Porque tú cuando dices algo, tú incides en uno o en otro sentido en la opinión pública. Tú tienes incidencia, el periodista tiene incidencia. Hoy creo yo que incluso tiene más incidencia porque tienes una multiplicidad de mecanismos para llegar a las audiencias. Antes tenías radio y televisión, para de contar. Radio y televisión. Prensa escrita que al día siguiente, obviamente. ¿Alguna vez te insinuaron que utilices ese poder para algún fin? No, jamás. No, No no, lo no, han no, hecho. no, 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 nunca. nunca. Fabricio, ¿y qué te pareció que Freddy Ehlers se lance a la política justo después de Sixto? Porque estabas en Quito y Freddy Yo se lanza. tengo. Te digo porque él era periodista. Sí, que sí, sí, y hay varios casos. Y muchísimos colegas de él le jugaron en contra. Hay Oigan, varios oigan, casos. pero ubíquenle a la audiencia Freddy menor Ehlers. a la Black. ¿De qué están hablando? O sea, yo sí Lo me que acuerdo pasa es quién que era Freddy Ehlers, pero hay un montón. Lo que pasa es que la juventud cree que Freddy Ehlers solamente le recuerda a Freddy porque por la toma esta donde abrazó un árbol, ¿no? Entonces, Claro, ese es un pésimo recuerdo de un hombre Sí. absolutamente trabajador. Yo creo Totalmente. que uno de los y mejores. un referente hombres. del periodismo, Nicolás, Absoluto. por Dios. Y O sea, además desconocer visionario. lo que ha sido Freddy para el periodismo, sobre todo de la década de los 80, de los 90, me parece injusto. Algún karma tuvo el Freddy Injusto. para que la gente le recuerde exactamente Cuéntenle, lo contrario de lo que era el Oye, Freddy. el Freddy, Lucelena Coloma, Fernando, que es su hijo, que también me parece que siguió, y yo le tengo, Pasos. no lo conozco tanto, pero de lo poco que le conozco, yo le tengo respeto a Fernando, que siguió sus pasos, a Carolina no la conozco. Oye, pero Freddy marcó una época. Pero en todo caso, ¿qué A ver, te pero pareció espera, que se espera. lance a la Voy a presidencia? poner orden, Póngale orden. Es que no Porque dices nada, pero es que Tatiana. no dejan, fijo. Entre vos Dale, y dale, el sí, sí, Fabricio, esto es terrible, Black. Canta. O sea, yo por lo Dios. estoy viendo en el programa de Interrúmpele. recuerdo. Sí, no, sí, una avalancha de información maravillosa. Pero a ver, ahí estamos topando una cosa que más allá de los nombres, creo que lo que él te está preguntando es si te parece bien que los periodistas incursionen en política. Eso al Freddy le causó, se quedó sin la mitad de amigos. Yo pienso lo siguiente. Si me parece bien o no que un periodista incursione en la política, yo creo que cualquier ciudadano, periodista, no periodista, lo que sea, tiene el derecho a incursionar en política. Pero creo yo, para mí, que no tiene derecho de volver a ser periodista. O sea, ¿Nunca yo más? no. Suscribo. Es que Yo no hay- pienso que la política es un camino sin retorno. Es una profesión. me es un comprendes. oficio Pero es que serio. además mentalmente es sin retorno, porque el Freddy volvió a la televisión, pero no volvió. Exacto. Él volvió corporalmente. A eso. Pero no volvió. Nunca volvió. O sea, ese Freddy Ehlers, periodista, se perdió más allá del éxito de la candidatura del 96. Ojo que Freddy quedó tercero. Sí, sí, sí. En la primera incursión de Pachacuti en alianza fue con Nuevo gran País, campaña, ¿eh? Freddy quedó tercero. Claro, pues. Y pusieron un buen número de diputados de la República en ese tiempo. Y visibilizó a los indígenas con el Por Pachacuti. supuesto. Y hay este nombre maravilloso, Nuevo País. Y tenías esta relación de los indígenas con los mestizos. Claro. ¿Me cachas? O sea, pero luego volvió, y es verdad lo que tú dices. No es lo mismo cuando un periodista que se hace político vuelve al periodismo. No es lo mismo. Ejemplo, yo le aprecio muchísimo a Jimmy Gerala. Es un buen amigo. Yo le quiero muchísimo. Pero tú le ves a Jimmy y es inevitable recordar que Jimmy fue prefecto, me parece, 12 años. Y que Jimmy es la cabeza de una organización política. Entonces, ¿cómo la cabeza de una organización política sigue haciendo periodismo? Como te digo, o sea, no, estoy seguro que Jimmy va a entender esta crítica. No es una crítica personal a él, pero esas son las líneas que yo marco. O sea, si yo mañana pasado, que me han preguntado varias veces, ¿no? Si alguna vez me dedicaría a la política. Puedo salvarle para que ni Jimmy ni Freddy lo entiendan. A ver, a mal. ver. Claro. Es que la política no es un hobby, es un oficio Es que yo no de estoy- verdad. Y por eso. Es que yo no estoy hablando mal de ellos, No, por si pero acaso. por eso resulta tan difícil que alguien que esté en otra área
va un ratito y vuelve. Y Yo es lo que- como yo lo que intermitente. sentí- Él lo es que- político siempre. Lo que he sentido, y he trabajado mucho en comunicación política, es la administración del poder. A mí no me ha pasado, yo no soy candidato, pero como he estado tan de cerca, les he visto que es un tema de sobredosis de poder, del cual ya no te puedes bajar nunca más, incluso puedes volverte loco. Yo creo que les pasó a muchos, que no voy a decir a además, quién. cuando entras a la política, Sí. tú asumes una posición. Al día siguiente vuelves a ser periodista. ¿Cómo reniegas de esa posición para tratar de ser un periodismo puro y bien hecho? Pero ahí, por ejemplo, yo también planteo otra discusión. Yo reniego como el que más, y esto lo he dicho públicamente, de este concepto de imparcialidad y Sí. de la objetividad. Me parece que son conceptos completamente caducos Claro. que no se aplican a la realidad. Si yo opino de que el gobierno de Noboa es bueno o es malo, eso ya tiene un sesgo, ya Claro. tiene una carga, ¿ya? Es mi opinión. Tú puedes, Nicolás, pensar diferente a lo que yo, y es tu opinión, es tu verdad. Entonces, plantear esta imparcialidad, entonces te dicen, tú cuando opinas tienes que ser objetivo, tienes que ser imparcial. Eso es imposible porque tú cuando opinas tomas partido. Tú tomas partido por algo. Sí, yo, por ejemplo, esta mañana, que estamos grabando el programa, esta mañana, yo criticaba, por ejemplo, la ausencia del presidente de la República. Porque me parece que en medio de la crisis política, eléctrica, quien debe liderar las decisiones es el presidente que tiene que estar acá. Claro. Pero al mismo tiempo, como critico eso, al mismo tiempo, y claro, me dicen correísta, no la típica, no, tú criticas al gobierno, eres correísta. Pero al mismo tiempo me parece terrible que ayer nomás se haya viralizado en algunas cuentas de ciertos fanáticos en redes una fotografía diciendo, ahí está, Noboa en lugar de estar en el Ecuador está vacacionando con la esposa en un yate. Fotografía del año 2022, cuando todavía no era ni candidato. Bueno, de pronto relacionaron ¿Me con el explico? tema de la heladería, pero vamos a otra cosa. Polo Barriga, antes de que fallezca, Querido Polo. evidentemente, y yo le hago una entrevista y entonces él me contaba una cosa que me marcó y me dijo, los medios de comunicación, cuando ganaba algún presidente, esperaban que los presidentes vayan a los medios a rendirles pleitesía, a pedir permiso, a ponerse a las órdenes, ¿no? Entonces, a la final, los gobiernos eran un poco rehenes de los medios de comunicación en ese entonces. Había lawfare, ya existía eso. ¿Cómo era el acoso a los políticos? ¿Era tan fuerte como ahora? A ver, yo creo que esto siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que ahora, otra vez, tienes más herramientas para visibilizar lo que está ocurriendo. Esa práctica que contaba el Polo es cierta. Si no recordemos, para no remontarnos a los 80 o a los 90, recordemos el año 2017, te doy incluso el mes junio del 2017, esa emblemática fotografía de Lenín Moreno con varios de los principales, de los jerarcas de varios de los principales medios de comunicación del país. O sea, enviando un mensaje por lo que ocurrió durante los 10 años precedentes en donde tú tuviste un gobierno que claramente marcó una línea de confrontación con la prensa. Ahora, yo soy el tema de la prensa, por ejemplo. Conceptualmente, cuando en el gobierno de Correa en el año 2007 se plantea la necesidad de transparentar el papel de la prensa, que es algo que yo permanentemente digo, a ver, transparentemos las líneas editoriales, digámosle a la audiencia en qué pensamos. Yo, por ejemplo, digo abiertamente a la gente con qué comulgo ideológicamente. Digo, yo comulgo con la centroizquierda, yo comulgo con la socialdemocracia. Yo no le digo a la gente, soy independiente, que no sé qué. Sí, soy independiente político partidista, pero yo tengo una ideología. Pero ahora tú preguntas a los colegas, no, yo soy independiente, yo no creo en la política, ¿ya? Entonces Correa te planteaba la necesidad de transparentar eso con ese debate, con ese discurso, y estuve totalmente de acuerdo con la necesidad de que los medios transparenten su línea editorial. Pero me parece que esa discusión, que era completamente legítima, se desnaturaliza cuando incautan los canales de televisión. Porque crean este emporio de medios de comunicación pertenecientes al gobierno central para hacer el contrapeso a los medios privados y hacer exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que criticaste, lo hiciste cuando tuviste medios. Entonces yo eso cuestiono. O sea, no es el Estado regulador, ¿no es cierto?, sino competidor. Pero antes de eso... Hay una cosita ahí Sí. que es importante entender, más allá de quién lo hizo y dónde, porque es algo que pasa y pasa en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos gobernantes en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica, grandes, chiquitos, de pueblitos, de estados, de lo que sea. Todo gobernante que llega al poder le fastidia a la La prensa. prensa. Porque no quiere que le jodan. Esa es la verdad. Quiere gobernar y quiere hacerlo tranquilo, para bien o para mal. Entonces ahí el Fabricio decía una cosa importante. A veces le dicen, no,
opina imparcialmente. Eso es imposible. Eso no hay cómo. Una opinión tiene un sesgo, porque es una opinión. Lo que al gobernante en general le encanta es que no opines, que informes. Cuenta, hay 2 celulares en la mesa. Gracias, hasta luego. No, este celular es verde y a mí me gusta más este modelo. Eso ya es opinión. Eso ya incomoda. Claro. Y ese es el gran debate que creo que los comunicadores lidian con Ahora, eso, ¿no? Y el poder. vas a coincidir conmigo en que de este debate hay un pasaje reciente que marca un punto de inflexión. Y son los 4 años de Lenín Moreno. O sea, no nos engañemos en eso. O sea, siempre yo apelo a la necesidad de transparentar estas discusiones. En los 4 años de Lenín Moreno gozó del apoyo de la prensa. De la prensa. ¿Ya? Y hay episodios, por ejemplo, octubre de 2019. Primero, la confrontación, la ruptura con el correísmo, la confrontación con Glass, octubre de 2019 y el inicio del manejo de la pandemia. En todos esos episodios, la gran prensa, la prensa en su conjunto, la prensa tradicional, apoyó al gobierno del presidente Moreno. Justamente porque venía de la confrontación de los 10 años con Correa. Entonces tú tuviste este elemento en el cual la gran prensa estuvo completamente alineada al gobierno del presidente ¿Estuvo Moreno. alineada o le sostuvo? No, fue la fórmula. Alineada, yo creo que las dos. Creo que las dos. Yo creo que las dos. Alineada y esa prensa le sostuvo. Le sostuvo. Bueno, es que esa fue la fórmula para poder resolver un montón de otras Oye, cosas. era un presidente débil políticamente y sin embargo se mantuvo, por supuesto. Dentro de esa debilidad hay que pandemia, tenía, ¿no? En la mitad. claro, dentro de esa debilidad, me parece a mí que hubo brazos que tú puedes cuestionar un montón de cosas, pero por ejemplo, yo sí creo que María Paula Romo le ayudó a sostener a Moreno. Era el tema Puedes político. cuestionarle un montón de cosas a María Paula Romo, pero ella le sostiene al gobierno de Moreno. Oye, Fabricio, para volver Hay un ratito sostenes y un poquito sostenes. más atrás, porque la Black nos Sostenciones. la Black nos tiene una pieza musical en función a esta pregunta. Va a cantar. Va a cantar, Hermoso. pero va a cantar de una época. Canta El feriado bancario fue importante para vos. ¿Vos crees que la prensa Yo cubrí el feriado. tuvo ahí un papel importante para Sin que caigan duda, los bancos? Sin duda. A ver, no para que caigan los bancos. Pero, a ver, cuando tú analizas el feriado, tienes que analizar un antecedente. Y tal vez el antecedente inmediato al feriado bancario, tú lo encuentras entre noviembre y diciembre del año 98. Porque entre noviembre y diciembre te aprueban en el Congreso Nacional la ley que crea la AGD. En noviembre, a fines de noviembre. Y los primeros días de diciembre, los dueños de TC Televisión y de Gamavisión y de Cablevisión, los hermanos Isaías, que eran dueños del Filambanco, entregan al Estado el Filambanco, ya porque supuestamente no pudieron pagar unos créditos de liquidez. Tú debes recordar ese episodio que lo cubrimos, ¿ya? Esa ley del AGD fue creada para trasladar al Estado el costo del salvataje bancario. ¿Vos estabas haciendo radio ahí? Yo estaba haciendo televisión, trabajaba en Gamavisión. Y justo en uno de los Era reportero. canales. Sí, era reportero. Pero claro, yo nací Isaías. opinión en ese tiempo. Pues yo era reportero. Yo era un recolector de información y era muy joven. O sea, no tenía la madurez que tengo tal vez Ya, hoy, pero ¿no? para la gente que ahora tenemos O sea, este no fue último su recuerdo culpa. de Gama, yo sé. Ya. No hizo nada. Gama hizo era nada. poderoso. Gama era poderoso. Sí, claro. Era más grande que los otros. Gama era uno de los grandes. Pero además transmitía el fútbol, acuérdate. Claro, Esa era la pero fuerza de a Gama ver, TV. Gama te transmitía. Gama era Claro. poderoso por las Gamavisión. novelas y por el fútbol. Y por Se el llamaba- alcance además, Ya. porque llegaba a lugares donde nada más llegaba. Se Llegaba- llamaba Gamavisión. Gamavisión. Claro. ¿Qué fue lo que más te dolió cubrir del feriado bancario? La quiebra del Banco del Progreso. La quiebra del Banco del Progreso. Una cosa terrible. Para los Horrible. oyentes de ¿dónde? Que ahora nos sintonizan. Tailandia. ¿Para qué entender qué pasó con el Banco de Progreso? El Banco del Progreso era, que por cierto, también el dueño del Banco del Progreso era dueño de un canal. No me regreses a ver. El canal donde trabajaba el señor. O sea, yo trabajaba en uno de los canales de los banqueros y el señor trabajaba en otro de los canales de los banqueros. Pero éramos reporteros por si acaso. ¿Pero por Para que qué la te gente dolió viera. lo del Banco de Progreso? Fui a cubrir, a ver, el Banco del Progreso era el banco más grande del Ecuador. Era el banco que captaba la mayor cantidad de depósitos porque era el que te pagaba los intereses más altos por depósitos a la vista y depósitos a plazos. Porque hubo mucha gente, te estoy hablando del año 99, hubo mucha gente que en el 98, gobierno de Maguad, empezaron a vender las renuncias y la plata que recibía, esos sucres que recibía, los depositó en pólizas a plazo fijo y esa gente no recuperó la plata porque hubo jubilados,
que depositaron la plata y que vivían cada mes de los intereses, que ya no tenían para comprarse las medicinas. Ustedes no tienen idea, de verdad. Y eso yo muchas veces le planteo a las nuevas generaciones que revisen un poco la historia. No tienen idea el dolor que los reporteros de la época nos encontramos en las puertas del Banco del Progreso, ahí en Amazonas, donde hoy es la Comandancia General de la Policía, Al frente ahí de en el la Banco del Progreso. Carolina. Ahí el Banco del Progreso. No tienen idea lo desgarrador. Pero yo te cito el Banco del Progreso. Yo me acuerdo de las huelgas de hambre que hacían ¿Te acuerdas? afuera de los bancos. Claro. Sí. O, se por cosían ejemplo, la boca. Otro banco, el Banco de Préstamos, que también quebró. El Banco de Claro, Préstamos. claro. Ese era otro banco grande acá en Quito. ¿Ya? Banco grande en Quito. Lo mismo. Cuando quebró el Filambanco 2001, ya en manos del Estado. O sea, de verdad, O sea, la quiebra de los bancos, socialmente hablando, aunque hoy quieren algunos tratar de no recordar o lavar la cara a los responsables del feriado. Ese es uno de los episodios más infames socialmente hablando para la sociedad ecuatoriana. O sea, para ese momento, 2000, 2001, estabas haciendo ya tu tercer posgrado en periodismo con esta experiencia. No. Esta es una no. tremenda experiencia. Ya Yo quisiera fui- cualquier periodista suizo Yo fui- tener esta experiencia. Oye, buena parte de mi carrera fue empírico, pues. Yo empiezo recién a estudiar en el 2008, egreso en el 2012, me gradué en 2014 como licenciado por la gloriosa Universidad Nacional de Loja. Y recién nomás ahora, el 16 de agosto, terminé mi maestría de Periodismo y Gestión de Comunicación por la también gloriosa Universidad Católica de Ya, Santiago de pero Guayaquil. eso es para envejecer con Ya. dignidad. Y ahora, te sirve. ahora, pero es que yo aspiro a ser docente algún rato, pues para Pero, contar a los Dios, jóvenes ya después de la estás experiencia. No voy a notando. volver a estudiar. Antes de que la Black nos toque esta canción y nos cante sobre feriado bancario, que ya nos dirás por qué siendo tan joven. No sé qué edad tendrías cuando era el feriado. Ya iba sola a Tuvo la tienda. ¿Cómo? Ya iba ¿En qué sola año a la naciste? tienda. Ya ¿En qué año hacía naciste? conversión de sucres a dólares, Ya. por favor. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 87. Ya tenías 12 años. Ajá, claro, sí. Tenías no, 12 estoy años. totalmente Entonces consciente. sí tienes más o menos, debes tener algo de memoria sobre Un eso. montón. O sea, Sí. lo que nos Fabricio, queda claro es que no a sé. la que le mandaban a la tienda es a la Black. Ah, eso sí, y hacía la conversión entre Sí. sucres y dólares porque ya había la dolarización. Fabricio, ¿Yamil Boguá tuvo la culpa? Yo creo que fue corresponsable, no es el único responsable. O sea, sería injusto decir que el presidente Maguad fue el único culpable. Porque si tú analizas, si tú investigas la crisis bancaria del 99, tú tienes que irte a la génesis del Así gobierno del es. presidente Durán Ballén. Durán Ballén. Exactamente. ¿Qué hizo él? Dinos En tú. ese gobierno aprobaron la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. ¿Qué estaban En haciendo? esa Ley General de Instituciones del Sistema Financiero flexibilizaron las condiciones para que se creen los bancos. Entonces tú Estaba- tenías sociedades financieras que de pronto se convirtieron en bancos. Se preparaba el feriado bancario, ya se estaba calentando las calles un poco. Creaban las condiciones condiciones. para que haya una crisis. Y me como parece la que a vivimos. Maguad le explotó, pero tocó. también, a ver, pero Mm. también hay que decirlo, Maguad tenía un maridaje con los bancos. O sea, un banquero le financió la campaña. Como Fabricio, todos, ¿vos ¿no? crees ¿Ah? que Muy común en esa Claro, época. pero a ver, Todos pero los- nadie sabía sí. que el dueño del Banco del Progreso había entregado 3 millones de dólares para financiar la campaña, que en ese Bochinche. tiempo era un montón de plata. pero también se oía que el Sigue siendo un montón de plata. Sí, pero en ese tiempo era muchísimo más. Yamil había pasado casi de un derrame cerebral y, Cuando fue alcalde, y se decía que trabajaba muy pocas horas porque su estado de salud no era bueno. yo no lo podría, yo no lo creo que eso podría era confirmar. mito, la verdad. No lo Yo podría me confirmar. acuerdo que era lleno de flores del palacio, pues vinieron unos chinos que prendían ropa, ¿te acuerdas? No, yo Porque creo que tenía Oye, unas pero- circunstancias muy Pero sabes una terribles cosa, el con, país. Yamil, yo estaba ayer acordándome de algo, ¿no? Yo solito, ¿no? Acordándome. Porque Yamil fue alcalde, fue tal vez uno de los alcaldes más queridos de Quito. Así es. Yo- fue el no sé que si tú te mejor acuer- no sé si tú te popularidad tuvo durante acuerdas un montón de tiempo. Alguna fiesta de Quito en donde hasta salía en hombros con los monosabios en el toros. coso de Con los Ñaquito. toros, sí. Los toros, O sea, es que toros. puso el trole, ¿no? A ver, pero el que Hizo cree, muchas el que cosas, el que origina el troll es Rodrigo Paz. Le Claro, da pero el que lo continuidad el puso Yamil. Fue Yamil. Ya ajá. con este gran artífice que era César Arias, ¿no? Que fue el gran mentalizador del Sí, pues. trole. Pero, por ejemplo, el Yamil pasó de uno de los alcaldes más queridos y recordados de Quito a uno de los peores presidentes, de los recordados con mayor negatividad de este y país. con odio. Ya ¿Sí? mejor cantemos. Black, Ya. cantemos. ¿Por Te voy a qué repetir. hiciste Estoy esta canción? ensalzada. Están haciéndonos ahí piruetas de que tiene que cantar. Claro, ya. Bueno, esta canción la hice porque, bueno, ya todos sabemos que el resultado principal del feriado bancario fue migración masiva. Tuvimos una migración masiva, Año 99. claro, tremenda. Y no fue solo a España y a Estados Unidos, como la gente bonita quiere pensar. También Italia. Nos fuimos un montón a Venezuela. También. Sí.
una cantidad de gente ecuatoriana fue a dar a Venezuela y Venezuela en realidad no es que nos recibió como nosotros recibimos acá. Entonces, el entender que mucha gente vio a Venezuela como una bonanza Es cierto. de buen augurio, nosotros íbamos a trabajar a la construcción. Pero a Venezuela. verás que antes del año 99, unos los años antes, 80s. ya Venezuela era un destino para los migrantes. Es cierto, Exacto. es verdad. Entonces, el yo estar consciente de esto, yo tengo primas venezolanas que fue de familia que en ese tiempo dijeron, vamos a ir a hacer dinero a Venezuela. Y en realidad se establecieron y lograron hacer muchas cosas. Ujú. Y ahora el luego ver el contraste de cómo el error de una periodista en un programa terminó en que casi linchamos un montón de venezolanos de acá, fue bastante doloroso. Y el tener también que explicarle a mi hijo mayor cuál ha sido como que la historia política y cómo ha ido dando unos vuelcos bien fantasiosos y bien extraños, me llevó a mí a querer escribir esta canción. Aparte, no sé, el entender que no es que viene la gente de fuera a querer cobrar mucho menos por un trabajo, sino que Ujú. hay gente aquí que tiene las posibilidades, que decide pagarle menos de la mitad a la gente que viene en necesidad, también me llevó a querer decir algo. Entonces, por eso hice esta canción que se llama Así Somos. Un fire burner. Quiero que me digan desde cuándo es privilegio respirar el aire y hasta contar con un techo. Quiero que me digan desde cuándo es que es tan caro tener los sueños altos viviendo en fuego cruzado. Poco a poco caímos en su juego. Ellos dicen ser los dueños mientras nos niegan el suelo. Al parecer, la vaca no recuerda cuando fue becerro. El privilegio de escoger por qué ofendernos. Somos títeres en un sistema caduco. Ya de tanto golpe nos jodieron el futuro. Se angosta el camino, pero sigo aquí, yo lucho. Somos los que sobreviven. No es culpa del obrero que cobra mucho menos. No es culpa de ese jefe que no va a pagar completo. Y el aprovechado de la angustia del pueblo. Tenemos que luchar es contra ellos. Aspira, respira porque esto es por lo tuyo. Vivir en un lugar donde todos los murmullos apuntan con un odio que provocan por brutos. Separan por clase al trabajador. Estamos inmersos en un teatro barato. Nos joden el sustento y escapamos asustados. Aunque la razón varía entre cada historia, la razón común, la familia y la memoria. Somos títeres en un sistema caduco. Ya de tanto golpe nos jodieron el futuro. Se angosta el camino pero sigo aquí, yo lucho. Somos los que sobreviven después del error de muchos. Somos títeres en un sistema caduco. Que ya de tanto golpe nos jodieron el futuro. Se angosta el camino pero sigo aquí, yo lucho. Somos los que sobreviven después del error de muchos. Gracias. Muy bien. Black. Gracias, mi querida Black. Hay una como similitud, un paralelismo entre que comienzan a aparecer las redes sociales ya mucho tiempo después y también la radio pública, los medios públicos. Estas dos apariciones, ¿cómo impactaron en tu carrera? A ver, aparecen los medios públicos en el 2007, en el último tramo del 2007, y aparecen, digamos, para primero transmitir los detalles de la construcción de la nueva constitución en Montecristi. El Twitter aparece en el 2007. Yo tengo referencia de Twitter en 2010. 2009. 2010. En Por los históricos que 9 estaba por ahí. ahí. Creo que ya arranca. tenías Facebook Ujú. más bien en el Sí, 2007. sí. Era- Más o tenía menos. como Creo que más Twitter todavía pegue. no tenías. Y Sí, claro, ya había Facebook, yo ya había parido en esa época. ¿no? Luego del hi-fi. Oye, y te crean los medios públicos con una idea interesantísima. No sé si tú te acuerdas, Álvaro, que incluso tenían hasta consejo editorial. De ¿Te acuerdas? Había un consejo editorial bien plural. El Polo Barriga era parte del consejo editorial. Carra Maldonado, Javier Lazo, Hernán Reyes. Era Carlos un, Murillo. era un consejo editorial plural. O sea, era interesantísimo. Y tú tenías ahí a gente que, obviamente, con una orientación ideológica como la tenemos todos, pero tenías a gente que yo creo que le podía aportar dentro de esa visión de tener medios públicos. Pero, otra vez, vuelvo al episodio de la incautación de los medios de comunicación de los Isaías en el año 2008. Yo creo que eso termina destruyendo cualquier posibilidad de tener verdaderos medios públicos y se convirtieron en medios gubernamentales. Ujú. Y tanto es así que esos medios han servido. Le sirvieron a Correa, le sirvieron a Moreno, le sirvieron a Lazo, le sirven hoy a Noboa. O sea, tú no tienes medios
públicos, sino medios gubernamentales, que no es lo mismo. Y después las redes sociales, está claro que, tú tienes en 2010 la aparición del Twitter, años después el Instagram. ¿Qué tuviste Después el primero TikTok. vos, High Five? Yo tuve Hi-Fi primero, ya ni me ¿Pero acuerdo. para que ponían las fotos de la familia o qué? Sí, pero creo que usé unas 3 veces, ¿no? Había ¿Y Facebook? High Five y MySpace. Claro, y Facebook tuve MySpace. después. Claro, pero por ¿Le temas de comenzaste- amistad. ¿no? ¿Le comenzaste a dar un uso periodístico al Facebook? No, Nunca. Nunca. No te involucrabas En nada un, de eso. claro, en un primer momento, no, después, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo en el que Twitter y Facebook estaban enlazados. Entonces tú lo que publicabas en Twitter podía aparecer en Facebook. Entonces, Yo tenía linkeado. ajá. claro, yo tenía más o menos así. Luego ya se eliminó, no sé acuerdo. qué fue lo que pasó, pero ya, yo en realidad el Facebook lo uso básicamente para mis cosas personales y obviamente todos los días lo que pongo es el enlace de mi programa de radio. Pero, por ejemplo, en el caso de mi profesión, de mi carrera, en 2019 yo tenía programas solo de radio. Yo empiezo a transmitir primero por Facebook en simultáneo y después de unos meses por YouTube. Entonces, esa mezcla de radio con Facebook y YouTube, yo creo que ayudó a potenciar un poquito la propuesta informativa que nosotros generamos. Tengo una pregunta. Pero por supuesto, Tengo Tatiana, una por pregunta, Dios. Nicolás. Tengo una pregunta. ¿Y qué ganas de seguir preguntando? Ay, Con ganas de preguntar de verdad. verás, ya hablamos de la prehistoria de las cosas, ya hasta les contamos que había unos discos chiquitos que se había que dar la vuelta y que si ponías mal sonaba... Puta, es el ¿no? contexto. ¿No? ¿No es cierto? Claro. Y pasamos por la radio y todo. ¿En qué? Y ahora vivimos Ujú. otra vaina con las redes sociales, es otra Ujú. historia. ¿Cuándo abriste tu cuenta de Twitter y por qué? En 2010, septiembre de haber sido Pucha, 2010. ¿Qué memoria tiene este fuiste señor? feliz. ¿Sabes por qué me acuerdo? O sea, no, pues en ese tiempo la abrí de novelero. O sea, me acuerdo que mi colega Ana María Roura, con quien empezamos el espacio en la radio, que era primera hora ya por agosto del 2010, ella ya tenía Twitter. Entonces ella, la Anita Cañizares, los colegas de Teleamazonas empezaron a tener Twitter y empezaron a darle mucho movimiento. Y ahí ella es un poco, la Anita es la que me guía y me dice cómo abrir la No cuenta te- de No Twitter. te quedes atrás. Claro, Abre tu abre la Twitter. cuenta de Twitter. Ahí abrí la ¿Cómo cuenta de Twitter. resolvías con el número de caracteres, de hablar cortito, Tenías, conciso? ¿cuántos eran? 120 en el inicio. Claro, tenías 120 caracteres. Claro, con el sonido del pajarito. Nada, pues te tocaba ser sintético, ¿no? Sintético. ¿Tú crees que las redes sociales comenzaron a ayudar al odio Sí. social? Sin duda. Las Sin o duda. el Twitter. No, las. Las. Eso es un buen punto. A ver, perdón que hable en primera persona, pero la semana anterior nomás resulta que de pronto gratuitamente empezaron a atacarme porque cometí el error de asistir a una entrevista que me invitaron en La Posta. Entonces en La Posta me preguntaron sobre el tema de Anderson Boscan. Entonces yo dije, a ver, nunca será una buena noticia que un periodista tenga que abandonar el país para cuidar su seguridad, pero, y yo lo dije en La Posta, siento que Anderson nos debe muchas explicaciones, no a mí, Fabricio Vela, sino al país, a sus seguidores, sobre todas las cosas que se han dicho. Yo creo que le ha quedado debiendo respuestas. Entonces, me sacan en la promo me sacan solo la primera parte. Y de pronto empieza un ataque, por ahí un sujeto me empezó a atacar, yo le respondí, yo no suelo responder, pero en realidad en esta sí respondí, y 3 horas después se articula un ataque con unas cuentas ahí de trolls, de bots, no sé qué, pero un ataque con un arte bien hecho en el que aparecía Luis Eduardo Vivanco y yo, y decía que desde el lunes yo debutaba en La Posta. ¿Ve? Entonces empezaron a Consiguió virar- trabajo. Oye, Claro. empezaron a viralizar una mentira. Yo quiero uno de esos bochinches que me deje con chamba. Una mentira. Claro. Oye, una mentira. Que yo inicialmente no le paré bola, pero luego ya empezó esto a viralizarse y alguna gente me empezó a escribir. Entonces me tocó a mí desmentir en la noche. ¿Te dio miedo? No me dio miedo. No me dio miedo. Irás. Cabreo. Me da iras, Claro. pero digamos que en este punto de mi vida ya trato de aplicar un poquito más de inteligencia emocional. O sea, capaz que hace 5 años le contestaba al primero que me escribía o que me insultaba. Ahora ya me insultan. Oye, bloqueo. Fabricio, en enero de 2024, según las últimas estadísticas de Mentino, que hace una relación de la comunicación digital, Meta, que es esta relación de Facebook con Instagram, declara que tiene 15.3 millones de cuentas en el Ecuador. Y bueno, TikTok tiene 14,26. X tiene 3,5. ¿Cómo se explica que los gobiernos gobiernen a través de la red
que menos seguidores tiene. Porque esa red es la que te marca la agenda política. Esa red es la que te marca el debate político. En esa red está el círculo rojo, entre comillas. Entonces, esa red es la que te hace el ruido político. Esa es la explicación que yo le encuentro a aquello. Ahora, por ejemplo, tú te pones a pensar, y ese era el punto al que yo quería llegar, por eso no hablaba solamente del Twitter, sino de las redes. Ese ataque que les decía, tuvo un ataque en Twitter, pero también llegó a TikTok. Claro. Ahí me hicieron unos videos ahí poniéndome alguna cosa, tratando de atacarme por TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es una red. ¿Cuántos seguidores tiene TikTok ahorita? TikTok Millones, tiene pero la cosa es que de ahí te vas a la Claro. otra, ¿no? 12, Claro. 12.66 Pero mira, millones. TikTok es una red. 14.26. Oye, es una red que ha crecido, pero de modo exponencial en el Claro. Ecuador. Y mira tú cómo. Es la única que crece, Claro, además, claro. Y mira tú sostenidamente. cómo ahora las candidaturas tratan de potenciar y tener mucha presencia en TikTok, en Instagram y en Facebook. Oigan, yo era renuente a entrar a TikTok. No voy a hacer Es por, payasada. ¿Ya tienes es por tu cuenta? edad, es por tu edad. Claro. Ya tienes cuenta. Y tengo un número Obvio. interesante de Y seguidores. haces coreografías. O sea, no todavía. Bailas. Pero mira, por ejemplo, mi segmento de opinión de la mañana de la radio, yo lo transmito por TikTok y por Instagram. En Instagram tengo poquito, ¿no? ¿Qué te digo? 30 gentes que me están viendo en Instagram. Pero en TikTok de pronto tengo 200, 300, 400, 500 viéndome en vivo. Y yo no me imaginé la potencia que tiene TikTok. O sea, a mí TikTok en lo personal me ha ayudado a llegar a unas audiencias más jóvenes que consumen TikTok y que por ahí destinan 20, 25 minutos para escuchar a este periodista y las cosas que dice. ¿Y Oye. de qué depende que salgas bailando en el TikTok? A ver, ya hablemos en serio. ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? No bailo. No bailo. No, todavía. No, todavía. Un rato de bailar. Oye, ¿Quisieras ver bailar? a mí me encanta bailar. Entonces no te voy a Me seguir. encanta Bailas bailar. Y te sigo. ¿Pero qué bailas? Ya hago hasta coreografías, hermano. Ya, pero ¿qué, O sea, por qué ejemplo, a mí tipo me de sale- música? A mí me sale, no, ¿qué bailo? A mí me Salsa. gusta la salsa, me gusta la música disco, me gusta el merengue, Esa no es del me género gusta de la TikTok. cumbia. No. No, no es género de No, TikTok. no, ¿sabes para qué? nada. No, pero también te puedo hacer el baile de Anita. La cumbia, ¿Sabes la qué cumbia baila? sí tiene una ¿Sabes cantidad qué de baila? seguidores en TikTok Ven, loquísimo. claridad. Llega ya. Yo por ahí, Eso sí, hasta, eso sí. hasta la coreografía me sé yo. Oye, Fabricio, y entonces ahorita, ¿qué tiene más Esa poder? es ¿Tu esa. radio, tu programa en radio o las redes sociales? ¿Qué Yo te creo da? que es una combinación de las dos cosas. O sea, a ver, yo mientras tenga chance de hacer radio, mientras tenga esa posibilidad de que me abran las puertas en una radio, en su momento me abrieron en Majestad, me abrieron en Sonorama, hoy me abren en Armónica, mientras siga teniendo esa posibilidad, yo seguiré haciendo radio, porque amo la radio. Ahora, la radio me permite llegar a un segmento, a un público. La gente que va en el carro, la gente que está en oficina, no necesariamente con el celular, pero sobre todo la gente que va en el carro te escucha la radio. La gente de la ruralidad te escucha la radio. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una radio que llega a 12 provincias, entonces me ayuda a captar ese público. Pero es innegable que esto, ya el tema de las redes, te ayuda a crecer por otro lado. Entonces viene la gente que te escribe de Italia, que te escribe de España, que te escribe del Reino Unido. Claro. que Fabricio, Oye, pero si te toca de decidir, Tailandia, como nosotros, decidir ¿no? dejar una de las dos y te dicen, señor, tiene que escoger. Qué difícil. Tienes que escoger. No, yo me quedaría con la radio. Tati, ¿vos crees que... ¿Te acuerdas del lío de las frecuencias en la época del correísmo? Si No. ahora comenzamos a tener este tema de las frecuencias nuevamente, ¿tendría el mismo lío, tendría el mismo poder de discusión el tema de las frecuencias o ya no sería No lo tan sé, importante? no lo sé. Yo no soy experta en comunicación, por si acaso. Pero sí en política. Pues. Trabajo con comunicadores y sé cómo se mueve la cosa un poco. Pero a ver, ahora la cantidad de plataformas que tienes, ya no necesitas pelear un canal o una frecuencia. Puedes hacer comunicación y a alta escala. Entonces, lo que decía el Fabricio, él combina. O sea, cada vía te llega a una audiencia. Pero sabes una ¿no? cosa, por ejemplo, yo no Pero sé de qué vaya a las pasar. frecuencias, no sé, tal Yo no vez sé qué vaya a pasar de aquí a 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Pero por ejemplo, al día de hoy, los medios viven de la pauta. Ajá. Los medios viven de la publicidad. Que no es pecado, por si acaso. Que no es malo. Ahora, a mí me dicen Pautero. pautado. Entonces yo le digo al que me dice pautado, sí, porque tengo pauta. Tengo que comer. Pues tengo pauta. Y si no tengo pauta, no como. Otra cosa es que por la pauta tú mientas, o por la pauta Exacto. cambies, o por la pauta. Se vuelve ya, public reportaje. ¿me comprendes? Ya, esa es otra No cosa. mientas, que es peor. Y resulta que el día de hoy, por ejemplo, las marcas todavía te privilegian los medios tradicionales. Te ayudan en los medios digitales dependiendo obviamente de tu crecimiento. Otra vez, yo creo que la Posta ha sido una apuesta interesante. Puedes cuestionar un montón de cosas de la Posta. A mí no me gusta el estilo de la Posta, pese a que yo me llevo muy bien con ellos. Yo, digamos, tengo otra visión periodística, pero la Posta irrumpió con fuerza y por esa fuerza
tuvo auspicios. No pasa con todos los emprendimientos Ajá. digitales. Porque este viene a ser Hay un... muchos también. Tienes son muchos, ¿no? muchísimos. Y además hay una cosa que, digamos, a veces a alguna gente le molesta, ¿no? Pero yo sí creo que esto también en algún momento debería debería discutirse la formalización, ¿no? Claro, Ahora, por supuesto. alguien se abre una cuenta de ex, antes Twitter, Y es ya es un periodista. no, ya es un medio. Medio. Ya es sí. un medio. Te abres una fanpage de Facebook y eres un medio. Te pones, porque es facilito abrirte un canal de YouTube y eres un medio. ¿Y tú eres ¿Cachas? influencer ahora? Bueno, algunos me dicen que sí, yo no me considero influencer, yo soy periodista. Oye, ¿no es, Pero- no es frustrante para ti el hecho de que hoy es el punto en el que más puedes llegar a tu audiencia, pero al mismo tiempo es el momento en el que la gente está más desinformada? Aquella frase de Bolívar de he arado en el mar no se te viene a la cabeza cada vez No, que... pero no me frustra. No te No frustra. me frustra. No me frustra. Más te frustra que te digan influencer. Sí, no, me frustra cuando, por ejemplo, a veces no, hay gente que no entiende o que le ve la quinta pata al gato sobre lo que uno dice o sobre lo que uno informa, sobre lo que uno comenta. ¿Ya? Me frustra el hecho de que estamos en una sociedad tan polarizada que si hoy criticas al presidente Noboa eres correísta, que si le criticas a Correa por el post de hace 3 semanas donde dijo que va a haber atentados en unos hoteles, en no sé qué, entonces eres pautado de Noboa. ¿Me comprendes? Me frustra que si no le dijiste a Lazo Pandorito es porque Lazo y la pauta del Banco de Guayaquil te pautaron. O sea, me frustra ese encasillamiento de un segmento de la gente cuando hace su opinión legítima, por cierto, y seria. Eso me frustra, por ejemplo. Que no se entienda la naturaleza del oficio. Con este papel de las redes sociales, ¿tú crees que la libertad de expresión tiene límites? Yo soy un convencido, con o sin redes sociales, Responsabilidad que la de expresión libertad sería. de expresión tiene límites. Para mí no hay libertades ilimitadas. ¿Ya? El hecho de que tengas un micrófono, que es además una responsabilidad, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La responsabilidad de lo que tú acabas de decir. La responsabilidad ulterior. Yo tengo que ser responsable de lo que digo. ¿Ya? De lo que informas. De lo que opino De lo que y de lo opinas, que informo. informas. Fabricio, y en estas últimas épocas de tanta polarización y tanta violencia en este país, ¿tienes un poco de miedo de ser periodista? No tengo miedo. No se me ha metido a la cabeza pese a los riesgos propios de la profesión, pero en realidad no me ha agarrado ese miedo de seguir haciendo periodismo. No, en realidad no, sinceramente. Lo digo con total franqueza. ¿Puedo meter cizaña? Por Métela. favor. El Ecuador siempre fue, o creímos que era un país de paz. Pues ya no es un país de paz. No, ya no es. En México, que es un país hermoso, pero que lamentablemente ya tiene encarnizada la violencia, una de las principales víctimas, una más de las víctimas de la violencia Es en la prensa. México son los periodistas. Y tienen unas cifras escalofriantes de asesinatos y a lo que hay que sumar los desaparecidos, ¿no? Porque están en 2 categorías, pero es igual de trágico. El Ecuador es un país que vive violencia, una violencia que nunca habíamos vivido. Y por eso creo que un poco es la pregunta del Nico. Ahora en este Ecuador, ¿los periodistas tienen que empezar a tener miedo? Yo creo que el problema no somos los periodistas, sino el país. Independientemente de que sea uno periodista, yo por ejemplo el domingo salgo en mi bicicleta y voy mirando a todo lado porque me da miedo que me asalten, ¿ya? O que por ahí estoy pasando por algún lado y hay algún cruce de balas. Pero al Salgo de mi casa a las periodista le 5:30. desaparecen por topar fibras sensibles. Sí, claro, pero por ejemplo en mi caso, yo no soy un periodista de investigación. Yo soy un periodista que hace opinión al día de hoy. En el pasado fue un reportero de noticias. Tal vez yo no podría decir sí tengo miedo porque estoy permanentemente expuesto. Estoy expuesto, sí, pero yo creo que más expuestos están mis colegas que hacen periodismo de investigación o mis colegas que están permanentemente cubriendo los temas de seguridad. Por ejemplo, hay una persona que yo respeto muchísimo, que admiro muchísimo, que es Carol Noroña, que ella, por ejemplo, ella tuvo que salir del país Gracias. por temas de seguridad, pero por ejemplo, ella cubría seguridad. Y ella tenía acceso a muchas fuentes de seguridad y te publicaba unas cosas impresionantes. Entonces, son cosas que, por ejemplo, yo no hago porque no es mi fuente. Entonces, yo creo que para mis colegas que cubren seguridad es mucho más Sí. complejo que para quienes estamos en otra rama de la profesión
que seguimos haciendo periodismo, pero que estamos en otro, tal vez en otro andarivel. Por supuesto que son tiempos complejos, sin duda. ¿Y qué tal ha sido comunicar estos días el tema de los cortes de luz, Fabricio, ya para terminar este programa? Bueno, muerto de las iras, ¿no? O sea, por Dios. Lo primero que me ha molestado, y lo he dicho 2 semanas seguidas, he repetido casi como catarnica, como le digo a la audiencia. Díganos lo que pasa en realidad, pues, o sea, yo creo que ha faltado transparencia, yo creo que ha faltado sinceridad, decirle a la gente la plena, la verdad de la milanesa, como digo yo a la gente, que nos digan la plena de lo que está pasando en el Ecuador. 1. 2. Oye, brother, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Si te ponen un cronograma que te van a cortar de 8 a 1 y de 5 a 8 de la noche, cumple con el cronograma porque tu vida ya la adaptaste a ese cronograma. Así es. Ya, pero resulta que si no te cortan, no se trata de ser sufridor porque te cortan o porque no te cortan. Si no te cortan, cuando te dicen que te van a cortar, ya te alteraron la vida. O sea, ha sido muy complejo. Pero a mí lo que... Y aparte someten a toda la población a un estado de ansiedad. Es porque complicado. no sabes si es que sí va a ser, cuando no va a ser. ¿Y qué pasa en las noches? La semana anterior te dijeron que toda la noche te iban a quitar, luego cambiaron. Oigan. Eso, por ejemplo, ha sido el sentido de mi crítica en estos días. Pero ¿para qué no terminar el programa así cabreados, indignados? Más indignados que los hijos del Sí. yugo. Hay un meme buenísimo que dice, ya tengo tanta ansiedad que mejor voy a bajar el break. Les agradecemos infinitamente por haber atendido este programa, como siempre en Radio Pichincha y las plataformas que la Black ya no tiene, pero que son muchas y que vamos a poner este rato en la pantalla. Gracias, Fabricio, por A ustedes, tu tiempo. Abrazo grande a todos. Hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias.